El día de hoy vamos a hablar acerca de mentalidad y cómo la mentalidad favorece a que tengas más éxito en la vida. Pero no vamos a hablar de pseudociencias, no te voy a hablar de la ley de la atracción o de mentalidad de riqueza o cómo dejar la mentalidad de pobreza o cómo manifestar y atraer cosas a tu vida, sino que vamos a hablar de cosas que tengan una base científica y consejos prácticos para que puedas aplicarlos en tu vida. Hay una mentalidad que creo personalmente que muchas personas no son conscientes que tienen, que termina estancando sus carreras y haciéndoles tener resultados totalmente promedio. Hace unas semanas estaba hablando con una persona que se dedica al coaching y de hecho hablar con esta persona me motivó a hacer este video. Esta persona me decía que quería empezar a hacer formaciones grupales y yo le pregunté si es que tenía experiencia haciendo coaching uno a uno. Me dijo que nunca había hecho hasta ahora coaching uno a uno. Y yo le pregunté por qué no hacía coaching uno a uno. Y me dijo, lo que pasa es que si yo hago coaching uno a uno voy a tener un techo de ingresos, porque solamente voy a poder ganar lo que puedo hacer con mi tiempo. En cambio, si hago coaching grupal puede entrar muchísima gente y puedo ganar muchísimo más dinero. Y esto me llevó a pensar, ¿por qué las personas buscan el camino más rápido y no el camino que verdaderamente les haga volverse muy buenos en algo? Porque esta persona todavía no tenía tanta experiencia como para empezar a hacer coaching grupales. Y es que yo creo que tenemos a veces un impulso de la inmediatez. Desde que tú eliges empezar a hacer algo hasta ser exitoso, vas a pasar por un proceso. Y ese proceso a menudo es doloroso. Entonces, ¿qué es lo que hace que algunas personas puedan pasar ese proceso sin ningún problema y otros que terminan no aguantando y terminan abandonando o se pasan saltando de trabajo en trabajo, de negocio en negocio, de proyecto en proyecto y nunca llegan a ser buenos en algo? Yo creo que todo se define por la mentalidad. Y esto es algo que ha estudiado Carol Dweck, una de las psicólogas más famosas, más influyentes en el mundo de la psicología, de la motivación y el alto rendimiento. Una persona que ha tenido más de 40 años de investigación de todo este tema de la mentalidad. De hecho, su libro más famoso, Mindset, es hoy en día un libro que ha tenido mucho impacto en el mundo empresarial y en el mundo del liderazgo. Carol Dweck descubrió que habían dos tipos de mentalidad. La mentalidad de desempeño, o también conocida como mentalidad fija, y la mentalidad de aprendizaje, más conocida también como la mentalidad de crecimiento. Y descubrió que las personas que tenían una mentalidad de desempeño eran las personas que priorizaban, más que ser exitosos, sentirse exitosos. Y eso les hacía buscar atajos, les hacía buscar los caminos más rápidos posibles en vez de pasar por un proceso. Por ejemplo, también son personas que suelen sentir que un resultado los define. Es decir, por ejemplo, si fracasan, sienten que son un fracaso. O si tienen un resultado bueno, un éxito, se sienten súper exitosos. ¿Qué más se dieron cuenta? Que a estas personas les importa mucho lo que otros perciben de ellos. Es decir, les importa las personas si los ven, esta persona es exitosa. O mira, esta persona es un buen padre. O mira, esta persona es un buen profesional. Y finalmente, les cuesta también exponer sus debilidades. Por ejemplo, cuando se trata de repetir una tarea que se les hace difícil, no quieren hacerlo porque eso va a mostrar de que no son tan buenos por ahora en algo. Por otro lado, las personas que tienen una mentalidad de aprendizaje, en vez de sentirse exitosos, dicen, ok, ¿cómo puedo ganar experiencia? ¿Cómo puedo aprender algo nuevo? ¿Cómo puedo desarrollar una nueva habilidad? Y por ejemplo, los resultados no los definen, sino más bien dicen, bueno, eso es parte de un proceso. Finalmente, estas personas también buscan soluciones y nuevas estrategias. Si algo no les sale bien, dicen, ok, ¿qué puedo aprender de esto? ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Pero lo más interesante de todo es que estos dos tipos de mentalidad lograban resultados totalmente diferentes. De hecho, hizo un experimento con niños y a estos niños se les reforzaba de manera positiva lo que hacían. Por ejemplo, a unos les decían, oye, te felicito, eres muy inteligente, y a otro grupo les decían, oye, te felicito, te esforzaste mucho. Esta ligera diferencia luego lo midieron en resultados y se dieron cuenta que los niños que les habían felicitado por ser muy inteligentes tenían mayor tendencia
a abandonar. En cambio, las personas, los niños a los que les habían dicho te esforzaste mucho, tenían mayor tendencia a persistir. Algo muy interesante aquí es que la mentalidad de desempeño sí funciona a corto plazo porque hace que cuando la gente parece exitosa, cuando la gente se siente bien, tiene un subidón de confianza y también su percepción hacia el mundo es buena, lo que le funciona a corto plazo. Por ejemplo, personas que logran un buen contrato, los reconocen por algo y se vuelven un poco más populares. Entonces, a corto plazo logran un reconocimiento y un éxito, pero a largo plazo las personas que más éxito tienen son las que tienen mentalidad de aprendizaje. Ahora la pregunta es, ¿esta mentalidad se puede aprender? ¿Esta mentalidad se puede desarrollar? Sí, y eso es lo que dice la psicóloga Carol Dweck. Y quiero compartirte acá a continuación estrategias que te van a permitir desarrollar esta mentalidad de aprendizaje. La primera estrategia es aceptar tu resultado actual no como algo que te defina, sino como algo que es parte de un proceso. El problema de muchas personas es que sienten que su resultado actual dice quiénes son. Muchas personas se sienten avergonzadas de trabajar para alguien, se sienten avergonzadas de tener 30, 35 años y estar en un trabajo o en un negocio y ver que otras personas logran mucho más cosas. Entonces, asumen que lo que está pasando en ese momento en sus vidas los determina, en vez de pensar que simplemente es parte de un proceso. Es importante que uno no mida su autoestima a través de los resultados actuales que está teniendo. Por eso es que muchas personas tienen relaciones tóxicas con su trabajo o con su negocio, porque cualquier subida o bajada de resultados les afecta en su propia seguridad. La segunda estrategia que comparte esta psicóloga es que te enfoques en aprender, no tanto en ganar dinero. El tema del dinero muchas veces es una ilusión que nos hace sentir que estamos teniendo o no un resultado. Entonces te dice, no rechaces una oportunidad que te puede enseñar mucho a pesar de que tal vez no haya tan buena paga. Puedes priorizar buscar un trabajo, un negocio o un proyecto que te desafíe, que te haga desarrollar habilidades nuevas. Naval Ravikant, autor del libro El Almanaque, un empresario muy famoso hoy en día, él dice, muchas personas hoy en día buscan un trabajo lo más cómodo posible y hacen lo menos que puedan y en realidad no se dan cuenta que el trabajo que están teniendo es una excelente oportunidad porque les va a hacer desarrollar habilidades mientras ganan dinero. A veces el mundo nos vende la idea, y hoy en día creo que en el mundo del crecimiento personal le dan muy duro a ser empleado y te dicen mentalidad de empleado. Yo creo que este término de mentalidad de empleado es incorrecto. No debería decirse mentalidad de empleado, sino debería decirse mentalidad cortoplacista. Porque, por ejemplo, si tú tienes un trabajo que verdaderamente te hace desarrollar habilidades, va a formar parte de un plan mucho más grande. Por ejemplo, quiero contarte el caso de un conocido que tengo que trabajaba como trafficker, es decir, haciendo anuncios, tráfico para diferentes empresas, y trabajaba dentro de una agencia de marketing. Y a él le asignaban un presupuesto mensual de más de $100,000 para invertir en anuncios. Eso para él fue una excelente oportunidad de aprendizaje porque él podía invertir todo ese dinero con las diferentes estrategias que se le ocurrieran. Esto a él le permitió en un año ganar muchísimo aprendizaje y luego poner su propia agencia de marketing. Es decir, utilizó los recursos de esta empresa para poder ganar aprendizaje en el menor tiempo posible y así poder luego hacer su propio negocio. Porque él es algo que no podría haber hecho solo, no podría haber sacado $100,000 de algún lugar, pero esta empresa tenía los recursos. Entonces, a veces un trabajo puede ser una excelente oportunidad, puede ser un proyecto, puede ser un negocio, pero no hay que ver las cosas en términos de cuánto vamos a ganar, sino en términos de cuánto vamos a aprender. Y la última estrategia es acepta el precio que vas a pagar. Cuando tú empiezas a hacer algo, van a haber cosas que no te van a gustar y sí o sí tienes que estar dispuesto a hacerlo. Por ejemplo, si te toca trabajar para una empresa y recibir órdenes o cosas que no te gusten tanto, puede ser parte del proceso. Esto me hace recordar a un conocido que yo tengo, y es que él hoy en día es una persona muy exitosa en el rubro de las finanzas y hoy en día da charlas, ha escrito libros y le va súper bien. Es millonario y ha sido súper exitoso a una corta edad. Y él tomó una decisión muy interesante, y es que en la empresa en la que él trabajaba, que era una empresa que daba capacitaciones de finanzas, él se empezaba a formar como educador, pero tomó la decisión de invertir de su propio bolsillo para viajar a las conferencias que hacía la empresa en diferentes países. Se pagaba más de 10 viajes al año durante 3 años.
¿Para qué? Para hacer contactos, para practicar, para dar pequeñas charlitas y luego formó una tremenda marca personal, se hizo muy conocido y como ya tenía el talento y la experiencia, terminó reventando y hoy en día tiene una escuela de finanzas y le está yendo súper bien. Pero imagínate, durante 3 años sacar dinero de tu bolsillo para ir a viajes. Esa es una mentalidad de largo plazo. Es, ok, voy a pagar un precio. Y esa persona era muy inteligente porque sabía que no estaba perdiendo dinero, simplemente estaba retrasando más todas las ganancias que se le iban a venir. Entonces es muy importante que tú identifiques cuál es el precio que te va a tocar pagar y que digas, ok, ese precio lo voy a aceptar o no lo voy a aceptar, porque puede ser que en algunos casos tú digas, ok, este precio, ¿sabes qué? Prefiero no pagarlo, pero es importante que tú definas lo que va a pasar contigo. Si es que ese precio estás dispuesto a pagarlo, ok, págalo y poco a poco anda forjando en ti mismo una mentalidad de aprendizaje. Así que espero que este video te haya gustado, te mando un fuerte abrazo.